Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Romero y pastoreo el grupo de jóvenes de la Iglesia Espíritu de Vida en Buenos Aires, República Argentina. Es un gusto compartir con vos este video y quería pasar a comentarte el porqué de este título tan incisivo que le pusimos. No es un gancho para que te quedes viendo lo que hacemos, sino más bien que es una verdad que pienso demostrarte por medio de un análisis teológico y bíblico. Este video, quiero aclarar, no está dirigido principalmente a aquellos que tienen la fe católica o a aquellos que no tienen fe. Más bien, está dirigido a aquellos que son de la fe evangélica, a aquellos que son protestantes, a aquellos que se sienten un poco dudosos, dubitativos con respecto a esto de la asunción del señor Bergoglio como el Papa Francisco I. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será profeta? ¿No será profeta? ¿De quién será profeta? Permitime en estos minutos responderte estas preguntas por este análisis que estoy por hacerte. Y digo entonces que somos tan directos y somos tan dogmáticos al respecto de esto porque la Escritura nos enseña que tenemos que contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. También nos enseña que cualquier persona que venga y predique un evangelio diferente sea anatema. La palabra también es clara cuando dice que si nosotros queremos juntarnos con alguien a nivel ministerial, a nivel eclesial, no tendríamos que hacerlo con aquellos que, llamándose hermanos, son entre otras cosas idólatras como aquellos que practican la fe católica. En efecto, este hombre es un verdadero hijo del diablo por la simple razón de que no se sujeta a la Biblia. Y como no se sujeta a la Biblia, no se sujeta al Dios de la Biblia. El Señor Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué decimos que es hijo de Satanás? Simplemente porque vive en la mentira de una religión hipócrita. La palabra enseña que Satanás peca desde el principio, que es padre de mentiras. Es decir, todo aquello que él produzca, todos sus hijos son mentiras. Todo lo que desciende de él es una mentira. Y si alguien miente, deducimos que es un hijo del diablo. Yo pregunto, si este hombre verdaderamente fuese un siervo de Dios, ¿no tendría que hacer lo que hizo Josías en sus tiempos, cuando él barrió con toda la idolatría de todo su pueblo, de todo el territorio de Israel? ¿Por qué no va desde Alaska hasta Tierra del Fuego o en cualquier parte del globo a bajar todos los altares a estatuas? La palabra enseña: no te harás imagen. Ellos, sin embargo, para poder meter dentro de sus creencias, dentro de sus dogmas, dentro de sus prácticas, la idolatría y la veneración a las imágenes o a las personas que no son Dios, tienen como una especie de rebusque, hicieron como un orden distinto de la adoración, inventaron una especie de escalafón de adoración, dividiendo la adoración o la veneración en tres partes o en tres etapas. Ellos dicen, los católicos, que la primera etapa de la adoración o de la veneración es la dulía. En segunda instancia tenemos la hiperdulía y en la tercera instancia tenemos la latría. Son palabras en latín. Ellos dicen que en dulía estarían implicados los santos y se los puede venerar de esa manera. En hiperdulía ellos pondrían a la Virgen María, y en latría ellos pondrían a Dios Padre y a Jesús. Esto carece completamente de base escritural, porque la palabra enseña que hay un solo Dios. Y que en la práctica también vemos que es lo mismo cuando uno, por ejemplo, adora a Dios, se postra delante de Él, ¿verdad? Y cuando uno adora a una virgen, no se postran delante de esa estatua o delante de un pedazo de madera o un pedazo de yeso. Entonces, en la práctica, por más que ellos quieran diferenciarlo entre veneración o adoración, es exactamente lo mismo. También estas palabras son palabras en latín y la Biblia fue escrita en otros idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? De ningún lado, como casi todos sus dogmas. Por eso, vos que sos cristiano y que sos evangélico y tenés la verdadera fe puesta en tu corazón, no te conviene acercarte a esta gente para practicar sus creencias o para, en cierta manera, hacer una reunión para intentar ganarlos, porque de esa manera no los vas a ganar. Créeme que no es la manera de ganar un católico. La manera de ganar un católico es predicarle la palabra verdadera, exponerlo ante la verdad de que la idolatría es un pecado condenado por el Señor y decirle que solamente por medio de Jesús se puede llegar al Padre.
La palabra enseña que no todos pueden recibirlo, sino aquellos a los cuales les es dado. Dice la palabra de Dios que aquel a quien los católicos consideran el primer papa, es decir, el apóstol Pedro, tenía esposa. El apóstol Pablo solía decir que el resto de los apóstoles tenía derecho a traer hermanas por mujeres, es decir, cristianas, siervas de Dios, hermanas en la fe en Cristo, que las acompañaran en el ministerio, esposas que sean siervas de Dios. Entonces vemos por la palabra que este hombre en verdad puede o no tener supuestamente ese don, pero me causa cierto grado de dudas esto de pensar de que todos los que son ministros católicos tienen el don. Justo se dio la casualidad de que todos los que son ministros tienen el don, cuando en la Biblia pocos tenían el don. ¿Cómo hacen ellos para tener el don? ¿Lo compran, lo pagan, lo fabrican? ¿Cómo hacen? Simplemente no lo tienen. Muchos de ellos no lo tienen, por eso caen en esas desviaciones sexuales, en la pedofilia, en la homosexualidad y en todo lo que tiene que ver con la lascivia y la fornicación. Esto también lo practican muchos de los que dicen ser cristianos evangélicos. Pero el tema es que vos no te pongas bajo una línea, bajo un dominio y un subyugue que está maldecido por Dios porque está en desobediencia. Otra de las razones que a vos te van a facultar de autoridad para que puedas posturarte con respecto a esto de la asunción de Bergoglio como el Papa Francisco I, para que puedas tomar una línea y no sigas ninguna corriente ecuménica, es el hecho de que los católicos sostienen que en sus tradiciones se encuentra la misma autoridad que en la Biblia. Cualquier cosa que ellos determinen en sus concilios, cualquier cosa que diga el Papa ex cátedra podría llegar a tomarse con la misma autoridad o del mismo valor que la Escritura misma, la revelación ya dada por Dios. Siendo que la Biblia misma dice que la Escritura es la palabra profética más segura. Ellos piensan que pueden añadir cosas o decir cosas a la misma altura y de la misma manera, e incluso que ellos, los católicos, solamente tienen la autoridad para interpretar la Biblia. Es un grave, grave error. Jesucristo dijo cierta vez que cualquier persona que añada a la revelación dada las palabras del libro, Dios iba a añadir sobre él las plagas escritas en el Apocalipsis. Y cualquier persona que quita de las palabras de Dios, de las palabras del libro, Dios iba a quitar su nombre del libro de la vida. Vemos cómo esta persona, Bergoglio, no se ajusta a la Biblia, por lo cual entendemos que no se ajusta al Dios de la Biblia. No está recogiendo con Jesús, está desparramando, porque está separando a los hombres de Dios. Otra de las razones por las cuales vos tampoco tenés que seguir ninguna línea que sigue el ecumenismo es que tenés que saber que todos los papas son considerados por la Iglesia Católica como infalibles. Ellos supuestamente no pueden equivocarse. Si un día este hombre Bergoglio o el próximo papa se levanta medio cruzado, medio indigestado y dice algo, eso que diga es palabra santa y no se puede contradecir, aunque diga lo contrario a la Escritura. A mí no sé si me causa un poco de risa o qué, no sé si es para reír o para llorar, porque me viene a la mente un episodio donde cierto papa ya hace muchos años, hace cientos de años, excomulgó a Galileo, un científico, como que lo sacó de la comunión y entonces no podía entrar en el cielo porque estaba excomulgado. Pero hace poco tiempo Juan Pablo II, desde acá, desde la tierra, le dio como la entrada de nuevo al cielo, lo volvió a incluir en la comunión para que el pobre tipo descanse en paz. Entonces me causa un poco de risa o me parece algo medio extraño que una persona desde acá pueda determinar quién vaya de un lado a otro, supuestamente, cuando en realidad en la Escritura está muy claro que hay una gran cima entre los que están en el infierno y los que están en el cielo. La Escritura dice que está dispuesto que todos mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo un tipo desde acá abajo puede hacer que una persona vaya al cielo, deje de entrar, entre? Es algo contrario a la Escritura y ellos siguen pensando que son infalibles. E incluso la palabra de Dios dice que cualquier persona que dice que no tiene pecado, lo hace a Dios mentiroso. Y yo pregunto, entonces, cuando Bergoglio, por ejemplo, ora o reza y dice perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados en el Padre Nuestro, está mintiendo porque no se está equivocando, porque no tiene pecado. Lo único que falta es que le hagamos un templo y le pongamos una vela y lo llamamos santo, santo, santo Bergoglio. ¿Será acaso que esta persona sigue pensando que no puede equivocarse? Vos no tenés que seguir una línea de alguien así, con tanta soberbia, con tanta hipocresía.
También hace poco había visto por televisión cómo este hombre oraba tirado en el piso, cómo también mostraba sus zapatitos que supuestamente trajo de Buenos Aires, cómo quería pagar su estadía en el hotel, cómo quiere hacer tantas cosas, pero no sé si se olvida o qué es lo que le pasa, que por ahí se levanta de la oración y dice, ay, no sabía que me estaban filmando, disculpen. ¿Será que acaso se olvidó que la Escritura dice que la oración tiene que ser en privado y no en público? ¿Será acaso que se olvidó que el Padre que ve en lo secreto recompensa en público? ¿Será acaso que se olvidó lo que dice el Salmo, cuando dice que Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto hace comprender sabiduría? Esto, en efecto, tiene que darte a vos un pensamiento para que vos puedas posturarte al respecto de esto y decir que no vas a seguir ninguna de estas líneas porque te van a llevar a la frialdad espiritual y quizá te puedan llevar a caerte de la gracia y perder la línea en la cual fuiste enseñado. Es preciso que sepas también que es un error decir que los católicos son nuestros hermanos, porque muchos andan diciendo que son nuestros hermanos y que es como lo mismo. Pero una vez el Señor Jesucristo al respecto de esto nos dijo una enseñanza, porque Él estaba enseñando en los tiempos que Él estuvo en carne, aquí en la tierra, y vinieron María y sus hermanos, María y los hermanos de Jesús. En realidad cuando la palabra dice hermanos, se refiere en griego a hermanos. Porque los católicos dicen que son primos, porque ellos forman pretextos para poder fundamentar sus errores y toda su mariolatría, todo su error heregético, diciendo que en realidad María como que no murió y como que no dejó de ser virgen, pero es un error que no voy a discutir con vos porque vos ya lo sabés. Pero el tema principal es que María y sus hijos quisieron que Jesús salga para hablar con ellos. Y el Señor, mirando a quienes estaban prestando atención verdaderamente, dijo que aquellos que oyen la palabra de Dios, aquellos que hacen la palabra de Dios, que cumplen con la voluntad del Padre, son pertenecientes a la familia de Dios. Ellos son mis hermanos, dijo Él. Es decir, son pertenecientes a la hermandad cristiana, a la verdadera fe, a la verdadera familia de Dios. Aquellos que cumplen con la voluntad de Dios. Yo pregunto, en todo lo que hasta acá escuchaste, viste, ¿pensás todavía que Bergoglio cumple con la palabra de Dios? Yo pienso que no. Como te dije en un principio, vos no tendrías que juntarte con aquel que llamándose hermano sean otras cosas idólatra, por ejemplo, y me acuerdo hace poco que este hombre dijo que tendríamos que dejar los ídolos o había que dejar los ídolos, pero después de predicar su sermón en Brasil aparece con una virgencita negra. Yo no entiendo qué es lo que quiere decir o qué es lo que dice, a qué ídolo se refiere, verdaderamente es un poco confuso. Y repito, no sé si es para reír o para llorar. Pero en efecto vos tenés que ahora decidirte qué es lo que tenés pensado hacer. No te olvides que el Señor, si te puso en un lugar alto, demanda de tu parte que seas como una atalaya y adviertas el peligro. Tenés que contender por la fe en la cual fuiste enseñada una vez, la fe dada una vez a los santos. No tenés que apartarte de la doctrina apostólica, tenés que perseverar y retener la forma de la sana doctrina en la cual fuiste enseñado e instruido. Si es que verdaderamente tenés la base bien fundada, bien puesta por la verdad escritural. Otra de las razones que vos te van a facultar de una determinación firme y de argumentos que van a hacer que vos te postures es el hecho de que los católicos tienen 1700 años de historias sangrientas, de apostasía, de herejías y de silencios. ¿Por qué digo 1700 años? Porque los católicos suelen pensar que nosotros los evangélicos salimos de ellos, nos dividimos de ellos allá por el siglo XVI con la reforma de Lutero y con algunos otros reformadores a los cuales ellos mataron. Pero nosotros los cristianos evangélicos sabemos que tenemos nuestro inicio, o por así decirlo, la iglesia cristiana evangélica tiene su inicio en el primer siglo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fundó nuestra iglesia. Ellos, en cambio, podríamos decir que tienen su inicio como institución en el año 313, allá por el siglo IV. Hasta aquel entonces los cristianos habían sido muy perseguidos, torturados y llevados hasta la muerte. Pero en aquel entonces Constantino determinó, en este año 313, sacar un edicto, una ley, promulgó una ley donde se les permitía a los cristianos tener su culto libremente. Se toleraba la religión, se toleraba su creencia y se los dejó de perseguir. Claro que fue muy bueno. Pero al correr los años fue esto concluyendo lo que nosotros llamamos el oscurantismo, donde la revelación fue cerrada a un grupo, a un clérigo que tenía poder
no poder espiritual, sino más bien poder político, porque se empezó a aliar cada vez más con el Estado, y esta es una de las condiciones de la gran ramera, las contrataciones, la fornicación con los reyes de la tierra. Se empezó a aliar cada vez más con el Estado con el fin de tener el poder y el dominio en sentido humano. ¿Y esto por qué? Simplemente porque el poder político necesitaba unificar los pueblos bajo una religión para dominarlos mejor. Yo suelo decir que el catolicismo es como una especie de guiso. ¿Por qué un guiso? Porque si vos te vas a Uruguay vas a encontrar guisos. Si vos te vas a Brasil vas a encontrar un guiso. Si vos te vas a Hungría va a haber un guiso también. Con diferentes ingredientes, con poroto, sin poroto, con fideo, con arroz, sin arroz, con caldo, sin caldo, con puré de tomate, sin puré de tomate. Cuando vos vayas a un país vas a encontrar un guiso. ¿Qué hicieron los católicos? Fueron llegando, fueron expandiéndose junto con el poder político, obviamente, y fueron tomando de cada lugar, de cada pueblo, todas sus creencias y las fueron incorporando a sus dogmas, a sus religiones, a todos sus rituales. De forma tal de que si vos, por ejemplo, en aquel entonces eras un galo que comía jabalíes y tenías tu deidad, podías también ser cristiano y tener algo muy parecido en la fe católica a lo que vos tenías cuando no eras católico, cuando no tenías la fe que en aquel momento se llamaba cristiana. De esta manera podía el católico, el poder católico, el clérigo católico y el poder político humano dominarte de una manera muy sencilla en aquel entonces. Hoy por hoy es lo mismo, porque vemos que su historial tiene un montón de prácticas sincretistas donde puede absorber cualquier creencia de cualquier lado, de cualquier forma y asemejarla a su doctrina y hacer que no te sientas tan mal, tan incómodo o tan confrontado. Muy distinto a lo que es el verdadero evangelio que te confronta, que te contrapone con tu pecado y que te dice arrepentite porque perecerás. Esta gente durante muchos años fue formando como aquella pirámide del dólar que tiene el ojito ahí arriba, donde todos somos ladrillitos y vamos levantando al iluminado muy en alto. Y tienen este sistema, por así decirlo, piramidal, donde un hombre está puesto por encima y tiene autoridad sobre todos los que estamos supuestamente abajo. La palabra es muy distinta a lo que ellos practican. El Señor Jesucristo, hace mucho tiempo, Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ellos siguen la doctrina, la creencia de la Torre de Babel. Ellos dicen, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, edifiquemos una torre para llegar al cielo. Vemos claramente que todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos edifican, es con el fin de que el hombre llegue al cielo de una manera humana, cuando en realidad la palabra enseña que la luz vino al mundo, que la revelación nos es dada del cielo a la tierra, nos es bajada la gracia, y el que edifica es el Señor Jesucristo. La Escritura dice esto en Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y continúa la Escritura. Ellos se basan en este pasaje para decir que Pedro fue el primer papa y que la figura papal fue instituida, por así decirlo, por el Señor Jesucristo. Pero a mí me parece que se olvidaron las leyes de hermenéutica, se olvidaron cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar el idioma en el cual la Biblia fue escrita, o no, ¿sabes qué? No creo que se hayan olvidado, me parece que no lo hacen a propósito. Mirá, la Escritura hace una distinción. En el idioma que fue escrita hay una distinción entre la palabra roca y entre la palabra piedra. Cuando el Señor se refiere a que tú eres Pedro, está usando una palabra griega que es Petros, que significa algo así como piedrecita. Y cuando la palabra dice sobre esta roca, es decir, sobre la declaración de que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando la palabra dice roca en el griego, usa una palabra que es Petra, que significa algo así como acantilado rocoso, algo así como una montaña. Hay una clara distinción donde la roca
es la base sobre la cual está fundada la iglesia, y esto es la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí no me extraña que los católicos y todos aquellos que quieran formarse una religión aparte tengan siempre la tendencia a centralizar. ¿Por qué centralizar? Porque esta idea es muy vieja y nace cuando nace la falsa religión allá en el Génesis con la Torre de Babel, aquella ciudad, aquel lugar fundado bajo la maldición de Nimrod, y si tenés estudio te vas a dar cuenta a qué me estoy refiriendo, quien en un principio instituyó un sistema religioso teniendo una esposa llamada Semiramis, que después se hizo embarazar por alguien rubio, y bueno, conocemos la historia secular donde nace la falsa religión. Y en esa ciudad, Babel, se construyó una torre para llegar al cielo. El Señor había dado una ley, había dicho, vayan todos, pueblen la tierra, puéblenla, espárzanse sobre la faz de la tierra. Sin embargo, ellos dijeron, no queremos esparcirnos, hagamos una ciudad, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Y hagamos una torre para llegar al cielo, que la punta de la torre llegue al cielo. La idea de ellos era edificar una torre para llegar al cielo, dando claramente a entender, dando claramente a ver que en sus corazones estaba la idea de que humanamente podían llegar a Dios a su manera, contrario a la palabra de Dios, centralizando el poder, centralizando la religión, centralizando todo lo que tiene que ver con el clérigo y poniendo en la punta de su pirámide aquel iluminado, como el ojito que tiene el dólar, y como todos nosotros somos como bloquecitos o como ladrillitos debajo del iluminado, algo así. De esa manera podíamos nosotros llegar a Dios según la manera católica, claro, pasando por todas las instancias hasta llegar al Papa para que el Papa nos dé un perdón por el Twitter, por ejemplo. De esa manera se instituye la falsa religión, la gran ramera, haciendo alianzas con el poder político y centralizando en una persona humana, todo el poder religioso y toda la fe. Muy distinto a lo que dijo el Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. La palabra dice que cuando Él multiplicó los panes y los peces, dividió a todo el pueblo en grupos de 50 en 50 y de 100 en 100, y a los discípulos les dio de comer para descentralizar el trabajo. La idea es poblar la tierra y no unirla bajo una sola religión ecuménica sincretista que tenga un poco de cada cosa y que sea como ese guiso que yo dije antes, donde podés incluir lo que a vos te parece, total es lo mismo, total somos todos hermanos ante los ojos de Dios. En efecto, estás viendo cómo este error te puede llegar a llevar a que te caigas de la gracia y que vayas detrás de una línea herejética que solo tiene el fin de desviarte de la verdadera fe. Ellos escucharon las doctrinas de demonios y fueron engañados. Y no solo se van ellos a la perdición, sino que quieren arrastrarte a vos por medio de sistemas, por medio de estratagemas pensados para que vos dejes la verdadera fe que pusieron tus pastores, que te pusieron a vos en un principio. Por último, quiero hacer un llamado, una convocatoria a una verdadera guerra santa. Y lo hago en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Yo te hablo a vos que por ahí estás en algún pueblo aparentemente perdido, lejos del mover de turno o del mover de moda. Te hablo a vos que por ahí estás en una pequeña iglesia, en una villa o en algún lugar, en algún barrio de la capital, del conurbano, o en alguna ruta. Te habla a vos que sos un líder de jóvenes, un pastor, quizá un obrero, que pelees codo a codo con tu pastor, siempre y cuando este hombre está pegado a la verdad escritural, que pelees codo a codo con el líder que Dios puso al lado tuyo por la extensión verdadera del reino y por defender la fe, la sana doctrina dada una vez a los santos, para permanecer en ella, porque de acá a pocos años Dios va a derrocar el clérigo podrido que va y le aplaude las cosas al Papa. El Señor va a estar trayendo un mover nuevo, reformador, un avivamiento nacido de raíces profundas que quieran verdaderamente el retorno del Señor Jesucristo, que piensen no en centralizar la fe y el poder y unirse con el Estado y formar parte de la gran ramera, sino más bien descentralizar el poder y centralizarlo todo en Jesucristo, que Él sea la cabeza de esta nueva creación, que Él sea la roca desechada por los edificadores humanos que edificando su torre de Babel pierden la línea
de la verdadera fe y de la gracia de Dios, y que en esta roca, Jesucristo, vos puedas edificarte y continuar dejando que el Señor Jesucristo edifique la iglesia por medio tuyo. Dentro de poco tiempo, y si querés recibirlo a nivel profético, Dios te va a levantar para un tremendo mover reformador en la iglesia de Cristo, donde la santidad va a llegarte de una manera poderosa y la unción, por medio de milagros y señales, va a comprobar que la veracidad de tus palabras están extraídas de la Escritura. No te achiques, Dios te va a estar usando a vos. No te alíes al poder político, no te alíes al poder ecuménico. Ellos se alían al poder de Roma porque en Roma hay mucho dinero, hay mucha fama, hay mucho poder, hay oro en el Vaticano, y ellos, deslumbrados por todo ese poder humano y por todos los reinos que les ofreció el diablo en un principio a Jesucristo, están cayendo en el error de postrarse delante de una idolatría al yo, al ego, al poder y a la religión. No te achiques delante de ninguno. Permanecé en la palabra y contraponé cualquier error y contendé ardientemente por la fe dada una vez a los santos, que esta fe que salvó nuestras almas costó la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La fe que salvó tu alma tiene el coste tremendo de un hombre torturado, escupido, muerto por todos nosotros en una cruz. Esta fe no puede ser tenida en poco y no puede quedar tapada. Dios te dio una luz y no es para que la pongas debajo de la mesa, es para que la pongas arriba, para que alumbres por medio de tu santidad, por medio del poder y la unción del Espíritu Santo. Predicar la palabra, vas a ser respaldado por señales, por milagros. No te achiques, no vayas detrás de un clérigo católico o evangélico, detrás de un papado católico o de un pseudo papado evangélico que te quiere llevar a los pies de Roma, a la unión con creces, a aplaudir las pavadas que habla el Papa o canta a la mesa. Quédate firme en tu puesto de batalla y en tu trinchera, que de acá a poco tiempo vas a ser tremendamente usado por Dios para un mover reformador, un avivamiento nacido en el corazón de Dios, donde la Escritura, donde la santa palabra fue dada una vez y será la que una vez juzgue a los vivos y a los muertos. En el nombre de Jesucristo. Permanece pegado y bajo la unción del Espíritu Santo. No te achiques, que Dios está con vos. Dios te bendiga.